Estamos desde la Escuela Nacional de Trabajo Social en la Universidad Nacional Autónoma de México y estamos con la encargada o con la profesora que pues más labor ha hecho en este campo, aquí en esta carrera, la cual le estamos presentando y todos la conocemos, la maestra Yesenia. Muchas gracias por la entrevista, maestra Yesenia, Resina Ramírez. Quisiéramos preguntarle, ¿ya cuánto tiempo tiene impartiendo la materia o apoyando el cooperativismo aquí en la Escuela Nacional de Trabajo Social? La materia que se denomina práctica de especialización y que son varios grupos que se insertan en esta práctica, pues ya llevo 17 años, pero en específico en lo que es cooperativismo son aproximadamente 13 años. 13 años ya. Teníamos entendido que antes sí había una materia tal cual denominada cooperativismo y que ya no hay. ¿Qué pasó ahí, maestra? Bueno, con los cambios de planes de estudio, en algún momento salió la materia teórica, pero logramos con mucho trabajo mantenerla a nivel de la práctica. Ahora con el nuevo cambio de plan de estudios que está en revisión, todavía no sale como tal, está en revisión, sí se prevé que regrese una materia que no se llame cooperativismo, sino economía solidaria. Ok. Bueno, y entonces vamos a ver, para usted la economía solidaria y el cooperativismo sería lo mismo, son cosas diferentes. Son cosas diferentes. La economía solidaria, como su nombre lo dice, es todo un desarrollo económico partiendo de la solidaridad, por supuesto, pero que engloba diferentes tipos de organizaciones. Entre esas organizaciones, bueno, una de las herramientas es el cooperativismo o las cooperativas. Ok, entonces, ¿usted cree que debería haber alguna especialización netamente en cooperativas o que nada más formen parte de una rama de la economía social y solidaria? Creo que en este sentido tendrían que ir de la mano. Tienen que ir de la mano la economía solidaria y el cooperativismo, en el hecho de que el cooperativismo, su sustento o lo que hay que reforzar más son sus aspectos filosóficos o ideológicos, ¿sí? Que al reforzar esto a través de la educación va a permitir insertarse en la economía solidaria, ¿sí? Entonces, si hablamos, hay que formar primero al factor humano, en este caso, con esa transformación hay que cambiar el chip, por decirlo así, de que desde que nacemos traemos inmerso a la economía de mercado, porque pues, nos tocaron ya estas generaciones, y a través de este trabajo del ser humano colectivo, de la dinámica colectiva de la sociedad, empezar a hacer esta transformación que permite entrarle a una economía solidaria, porque si entramos en una economía solidaria como una opción por hacer algo, seguimos con nuestras prácticas individualistas, no vamos a hacer funcionar este proyecto, al contrario, no lo vamos a obstaculizar. Una de las partes con las que en últimas fechas he venido reflexionando sobre ello, y me parece importante que lo analicemos como cooperativistas y en el ámbito de la economía solidaria, es este lenguaje de que son una opción para el desempleo. Creo que cuando utilizamos este concepto nos estamos remitiendo hasta el lenguaje de economía de mercado. Entonces, cuando alguien opta por incorporarse a una cooperativa, pues va con la idea de que es un empleo, entonces va a tener un patrón y su papel va a ser de trabajador y la dinámica se vuelve ahí un desastre. Creo que desde ahí tenemos que empezar y más bien darlas a conocer como una opción al autoempleo colectivo. Entre todos nos damos empleo, pero no llegas buscando un empleo porque eres desempleado. En ese momento generas la relación patrón subordinado, y es lo que se quiere romper y es lo que deben de romper las cooperativas. Apropiarse, deben más bien cada cooperativista apropiarse de su proceso de formación, de su proceso productivo, para poder construir. Y en este proceso, profesora, ¿cómo puede usted vislumbrar desde un punto de vista académico el sector
de las cooperativas, por ejemplo en el Distrito Federal hemos visto que ha participado en algunos eventos, que nos conoce, que conoce al sector. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué pasa desde un análisis académico que sí sería importante pues dar alternativas sobre todo? Y bueno, primero una visión y una alternativa o varias alternativas de cómo estamos, ¿verdad, maestra? Desde una visión de aquí de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Bueno, en la dinámica, lo he comentado y en varios foros, dentro del cooperativismo he llegado a detectar 3 tipos de actores, varios más, pero esos 3 es en los que me centro. Uno que son los cooperativistas, o sea, los que sí quieren estar dentro de este proceso, dentro de esta dinámica, con sus bemoles y sufrimientos y aciertos, quieren estar. Los que trabajan en una cooperativa, que son los que consideran esta parte del empleo, y lamentablemente los que viven del cooperativismo. Aquellos que enarbolan el cooperativismo, apoyo el cooperativismo, estoy con el cooperativismo, lucho con el cooperativismo, pero solamente es una forma de vida para ellos, vivir del cooperativismo. Que eso es lo más trágico y lo más lamentable, porque llega a ser la decisión entre las tomas de decisiones populares, pero que nada tienen que ver con la base, están muy ajenas y distantes de la base. En esta parte también, para cerrar esta brecha, la educación la hemos dejado de lado. La hemos dejado de lado en todos los sentidos, la educación como personas, la escolarización incluso, que no tiene que ser precisamente la profesionalización en el concepto que nos lo venden, pero sí la capacitación para poder desarrollar otra serie de actividades, pero fundamentalmente la educación cooperativa, que es la que nos va a llevar a generar esas transformaciones. Si hacemos una educación cooperativa, dando cursos, y los cursos no son más que flétate 40 horas de estar escuchando, pero sin mayor significado, no nos dice nada, y creo que eso es lo que hemos venido haciendo. Cuando empezamos a entrarle y concebir a la educación desde un proceso de la hermenéutica, entramos a generar los procesos de educación en las cooperativas bajo una perspectiva de la significatividad, entonces es cuando vamos a poder incidir en transformaciones. Si no, nada más jugamos a que, pues bueno, si te escucho, dame mi papelito, lo respaldo y se acabó, pero en la vida diaria sigo con mis prácticas individualistas. En este proceso, profesora, pues vemos que estas partes de esos o aquellos que muchas veces viven del cooperativismo, pues ya tienen tiempo enarbolando esta figura. Sin embargo, bueno, la labor que en este caso usted desempeña, pues es con jóvenes. ¿Hasta qué punto o de qué manera podríamos educar tanto a los que ya es muy difícil de educar, sin embargo es importante hacerlo, como a los que vienen, que no conocen, que desconocen el sistema, pues bueno, para ir construyendo aquí en este país y sobre todo aquí en la ciudad, pues redes sociales y sobre todo apoyo al cooperativismo? ¿Cuál sería, cómo podríamos hacerlo? Pues primero, desde nuestros principios fundamentales cooperativos, el principio número 5, que es al que menos le hacemos caso, y no solamente en la cuestión de la educación y la capacitación al interior de nuestras cooperativas, sino la información a los jóvenes. No les informamos a los jóvenes cuál es todo este proceso que vivimos. Por eso me gusta este evento que se está organizando aquí con estos compañeros, porque tienen toda la disposición de hablar con los alumnos, de darles a conocer cómo son sus organizaciones, qué hacen, las bondades de sus organizaciones, qué es lo que necesitan los jóvenes, encontrar opciones. Yo lo comentaba con algunas personas, ¿qué pasaría si, por ejemplo, en cada uno de los productos que ofertan las cooperativas más grandes, pusieran en sus empaques, a lo mejor durante un mes o como sorteo, no sé cuál pudiera ser el proceso mercadológico, pero poner ahí los principios cooperativos, un principio cooperativo en cada uno de los productos que venden, en los costales de cemento, que no se me ubique en qué cooperativa estoy hablando, todos los artículos que se expenden, ¿por qué no traen una leyenda cooperativa? Claro. ¿Sí? Cuando yo les pregunto a mis alumnos qué saben de cooperativismo, inmediatamente es Cooperativa Pascual. Le digo, ¿pero qué significa?
y de inmediato es, pues así se llama, ¿sí? Y no se llama Cooperativa Pascual, es una cooperativa y su nombre es más largo, pero bueno, de cariño es Pascual. Pero somos los responsables de acercar esta información a los jóvenes, ya que los jóvenes están tan bombardeados de los procesos de economía de mercado, donde se les resalta que lo importante es el tener y no el ser. Entonces, cuando no tengo el celular de moda, cuando no tengo el tenis de moda, cuando no tengo, bueno, hasta el aparatito ese para las computadoras de moda, ya no soy nada, ¿sí? Mi autoestima se ve dañada. Entonces, aquí es donde tenemos que revertir eso, ¿no? La importancia del ser, que qué bueno que tengas, pero tu ser no depende de lo que tienes, sino depende de ti mismo, de lo que hay en tu interior. Entonces estamos hablando que el trabajo es un trabajo muy delicado, porque lo hemos dicho, se dice de algunos, hay que formar primero cooperativistas antes de cooperativas, o sea, formar una idiosincrasia, sobre todo en el consumo, ¿verdad, profesora? Que yo creo que es algo que nos está afectando mucho, porque pues le compramos a los globalizados, les compramos a todas esas personas que de alguna manera abusan, tanto en los alimentos como, bueno, en la cuestión incluso de los mensajes subliminales, que como usted bien dice, pues si yo no traigo tal tenis, no valgo, ¿no? Si no traigo tal carro, pues tampoco me ligo a tal muchacha, etcétera, etcétera. Y bueno, pues estamos haciendo una entrevista porque la profesora está haciendo un esfuerzo precisamente por cambiar estas actitudes. Estamos sembrando de alguna manera también al hacer estos videos y al fomentar a las cooperativas, pues que los jóvenes traten de ver una visión distinta y bueno, a lo mejor se oye muy, no sé cómo llamarlo, pero bueno, estamos queriendo cambiar a México, que esa es la finalidad, por eso estamos aquí en la universidad. Entonces yo quiero que se sepa, por favor, que la profesora pues ya tiene un trabajo y que muchas veces no es reconocido, muchas veces a los académicos no se nos hace caso. Ese es un grave problema. ¿Por qué? Porque las viejas costumbres que tienen tipo partido político, tipo ciertos gremios, no permiten que esos principios pues, se lleven a cabo. Entonces, pues nosotros desde aquí estamos haciendo un trabajo hormiga. Sin embargo, creemos que este tipo de videos, este tipo de entrevistas, pues sirven para el futuro. Así es. Y pues queremos agradecer a la maestra. No sé, maestra, algún otro mensaje que sea importante, que no se le olvide, que pueda decir, para que pues esto no nada más va a quedar aquí en México, sino se lo estamos tratando de compartir al resto del mundo a través del internet. Pues creo que, como señalabas, que hay que hacer primero cooperativistas y después cooperativas. Yo diría que más bien hay que pugnar por regresar a desarrollar seres humanos, ¿sí? No solo individuos, sino seres humanos que tengan la posibilidad o la capacidad para decidir hago una cooperativa o una economía solidaria, o la decisión que tomen, pero pensar desde la perspectiva de seres humanos, no como otro insumo de la economía de mercado. Claro, entonces, ¿alguna forma para buscar estos seres humanos? ¿Cómo podríamos de alguna manera decir algo? Pues viviéndolo, no solamente cuando estoy dentro de las cooperativas o en un evento cooperativo, sino mi forma de vida que se proyecte, no lo podemos ocultar. Cómo nos comportamos, cómo hablamos, inmediatamente se capta el tipo de orientación que tenemos. Entonces, viviéndolo se transmite, compartiéndolo desde nuestras casas, a lo mejor los que tenemos hijos, pues desde esos hijos empezar a inculcar, desde cuanto persona esté cerca de nosotros, identificar que por lo que pugnamos es por rescatar al ser humano en todo su potencial. Ahorita que me dijo de los niños, se me hace muy importante. Estaba yo viendo hoy por la mañana una cooperativa argentina que sí tiene mucho trabajo con niños. ¿Qué tan importante es también hacer un llamado a la Secretaría de Educación Pública desde la universidad? Decirles como académicos que bueno, pues sí, precisamente en los niños es donde yo creo que radica la forma para que este país empiece a cambiar, porque como ya lo mencionamos, es muy difícil ir cambiando a veces, no imposible, estamos haciendo lo que se puede, pero es difícil, ¿verdad? Cambiar esa parte individualista. Claro.
¿Alguna idea, algún esquema, algo que se haya ya pensado acerca para los niños? Yo creo que no se trata tampoco de descubrir el hilo negro. Por ejemplo, existe un reglamento de cooperativas escolares en la SEP y ahí menciona claramente que se deben de impartir estos cursos, que se deben de manejar estos talleres, pero ¿dónde está una supervisión orientada a ello? Creo que incluso hasta el mismo movimiento cooperativo nos hace falta entrarle a estas exigencias, ¿no? Si ya las tienes, ¿dónde las estás cumpliendo? Ya hablando directamente del movimiento cooperativo y aquí en México, creo que nos hace falta todavía mucho trabajo de integración. Es cierto que están hechos los cuadros de integración, pero de cuadros no sacamos nada, o no sacamos mucho, no puedo decir nada, no sacamos mucho. Creo que sí lo legislativo es primordial, pero también hay que ver lo que ya tenemos legislado, lo que ya está sentado, hacer una supervisión de que se esté llevando a cabo. Creo que esa responsabilidad tenemos, tal vez como tú lo mencionabas, a nivel hormiga, pero en las escuelas de nuestros hijos, bueno, los míos ya rebasaron esa edad, pero a ver, aquí dice que cooperativas escolares, hay cooperativa en mi escuela, ¿cómo está? El reglamento dice esto, ¿cómo se aplica? Ese juego que también la sociedad de padres de familia debe de tener, que incluso hasta desconocen. Los padres de familia desconocen esto, se concibe la cooperativa solamente como la tiendita donde se consumen productos y donde se auxilian de los niños para que vendan. Se vino la discusión de que a través de las cooperativas los niños se aportaba que estuvieran gordos y demás. Las cooperativas, por mucho que puedan vender productos dietéticos y saludables en sus instalaciones, si no hay un hábito o una educación alimenticia desde casa, no se va a hacer. ¿Por qué? Porque la cooperativa puede tener los productos nutricionales, pero si en casa no es la educación, bueno, entonces en la tiendita de la esquina compro la chatarra y me meto a la escuela con mi chatarra. Claro. Y además la actividad física ya está restringida. Antes es cierto, a lo mejor sufríamos muchísimos accidentes, ¿no? Pero las actividades que hacíamos de correr, de los juegos, incluso que eran de carrera, de actividad física, ahorita ya hasta los tienen restringidos los muchachos, por cuestiones de seguridad física, porque se golpean, porque se raspan, por lo que sea. Creo que como sociedad tenemos mucho que hacer en ese sentido, pero como cooperativistas o dentro de la economía solidaria tenemos todavía mucho más que hacer. ¿Por qué? Porque tiene más responsabilidad el que conoce. Y en este caso nosotros como cooperativistas y la economía solidaria estamos viendo una perspectiva desde arriba con una alternativa de intervención, entonces nuestra responsabilidad es doble o triple. Claro, claro. Ya nada más por último, es que una de sus respuestas me lleva a otra y a otra. ¿Qué pasa con la cuestión legislativa? Tenemos una comisión de fomento cooperativo en la Cámara de Diputados, pero no tenemos algún diputado o algún senador cooperativista. En otros países ya hay. Entonces, una sugerencia también, no sé de mi parte, pero no sé si la profesora está de acuerdo, es que ya el Congreso debe abrir un espacio para los cooperativistas, para que también legislen, pero con una perspectiva cooperativa. Porque si no, pues los que legislan dicen que son cooperativistas, pero hacen todo lo contrario. Y muchas veces en las primarias y secundarias, pues vemos que la cooperativa es la caja chica de algunos profesores o de algunos directivos y pues no se cumple para nada, más bien se corrompe la figura cooperativa y bueno, muchas veces somos hasta mal vistos por eso. Entonces, bueno, sí hay leyes, no se aplican, pero también no hay nadie, como dice la profesora, que defiende esas leyes. ¿Qué podríamos hacer con las leyes, con el Congreso? Yo creo que participar, sí, fundamentalmente. No es que el Congreso abra el espacio, yo creo que el espacio está ahí, sino que los que tenemos que entrarle somos nosotros, ¿sí? Estamos ocupados, por un lado, en lo que es la sobrevivencia diaria. Se tiene que trabajar las cooperativas de base en el sustento diario, en apropiarse de este proceso cooperativo, hacerlo y sustentar a sus cooperativas. Vienen los organismos de integración del segundo nivel que están tratando de apoyar de manera colectiva a todo ese grupo de base.
y los del tercer nivel, y ahorita que ya tenemos un cuarto nivel, está en la discusión de que si la ley es así, de que no es así, muy válido, por supuesto, pero yo creo que sí ya es necesario que demos ese paso. Hace muchos años existía un partido cooperativo que bueno, pues se fue quedando, se perdió y demás. ¿Por qué? Porque también nos ganó la economía de mercado. Claro. ¿Sí? Si nosotros escuchamos o nos damos a la tarea, que este es un ejercicio que hice recientemente y que me sembró la inquietud de hacerlo más amplio, es grabar cómo hablamos los cooperativistas. Y nos vamos a dar cuenta de cuánta carga de economía de mercado tienen nuestros mensajes. Claro. ¿Sí? Entonces, si no tenemos introyectados ni aún con nosotros mismos, por esta parte, no es lo mismo desde que eres bebé, que se te estén educando con estos principios, a quienes pues ya tenemos el colmillo hasta más retorcido, ¿no? Claro. Ya nos cuesta, después de los 30 años, hacer modificaciones cuesta trabajo, ¿no? Pero yo creo que es una parte de los cooperativistas, los que decimos que somos cooperativistas, muy, si se me permite el término coloquial, muy padre, porque también aprendemos a ser flexibles, ¿sí? Y a hacer modificaciones para nuestro interior como para el colectivo, ¿no? Y creo que eso lo tenemos que aprovechar, ¿sí? Y darnos esa oportunidad de la flexibilidad, aprender del otro. Si quiero un diálogo monólogo, pues nunca nos vamos a entender, ¿sí? Si dialogo contigo, pero dialogo por nada más que tú me escuches y que comprendas y entiendas mis razones, no avanzamos, ¿sí? Cuando escucho tus razones, o sea, en un diálogo, si yo primero escucho tus razones y tú escuchas las mías, podemos encontrar la convergencia y construir. Pero cuando me planto en que porque yo lo digo tengo la razón y por lo tanto lo que tú digas está desacreditado, eso no es diálogo, son monólogos. ¿Sí? Y es algo que hemos ido viviendo. Entonces, profesora, en esos encuentros sería bueno también, yo creo que es una perspectiva personal, nos hace falta mucha metodología participativa en las reuniones, nos hace falta un método y ni siquiera algo que podamos traer del extranjero, algo que podamos construir nosotros los mexicanos. Yo creo que eso es algo que de alguna manera pues es un trabajo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos nuestra metodología de las asambleas, porque cuando se hacen este otro tipo de reuniones no se utilizan. Esa sería una gran pregunta, ¿verdad? Así es, ¿sí? Entonces, de ahí mi visión particular, que por supuesto está sujeta a todas las observaciones a favor y en contra, de cómo a los altos niveles damos la cabida a quienes vivan del cooperativismo. No voy a decir todos, por supuesto que no, ¿sí? Pero damos la cabida a quienes quieren vivir del cooperativismo. ¿Cómo se dice que son asesores? Es que yo asesoro cooperativas y ¿a qué cooperativa perteneces? No, pues a ninguna, pero sé mucho del cooperativismo porque los asesoro. Discúlpame, mientras no estés sentado en una asamblea sujeto a la crítica y a los comentarios de los compañeros al mismo nivel horizontal que ellos, difícilmente vas a conocer lo que es ser cooperativista, ¿sí? Sabrás la teoría cooperativa, pero vivirla, el día a día, el estar haciendo estas transformaciones de aprender a escuchar, de aprender a dialogar, de aprender a tomar decisiones, como asesor no lo haces. Y por lo tanto, discúlpame, no eres cooperativista. Así es. ¿Sí? No eres cooperativista y no sabes lo que es en sí ser cooperativista. Sabrás qué es el cooperativismo, pero no sabes lo que es ser cooperativista. Sí, porque no lo lleva a cabo en su vida diaria, ¿no? Llego a la posición acá de lo que yo diga y pues allá ustedes si lo quieren tomar o no. O sea, hasta esa parte, ¿no? Si no lo toman y se equivocan, pues yo se los dije, ¿sí? Y es bronca de ustedes. No, pero siéntate y discute y analiza como cooperativista, no con tu posición de satélite, ¿sí? Entonces, mientras no hagas ese aprendizaje como ser humano, no puedes ser cooperativista. Y bueno, y ya entrando, ¿qué pasa? Por ejemplo, a veces entre los académicos, no sé si hay celos,
o igual que todavía no tenemos una conciencia todavía muy colectiva, no hemos podido coincidir para trabajar en equipo, sobre todo, y presentar. Hay academias ahí, pero siempre hay alguien que sale sobrando o restándose, o hay divisiones, o luego ya el trabajo no se lleva a cabo. Total, no hay seriedad de un compromiso académico conjunto, porque cada quien quiere hacer luego a veces su rollo, ¿no? Exacto. Entonces no tenemos una presentación hacia el país o hacia la comunidad o hacia el sector que parta de que, bueno, nosotros todos los académicos estamos pensando esto. ¿Qué pasa ahí? Creo que es esta otra parte de como asesores la hacemos muy bien, ¿sí? Pero trabajar en conjunto, creo yo que esta parte, o sea, dentro de la academia también somos un tanto individualistas, cada quien su asunto, cada quien su línea de investigación, cada quien su dinámica y cada quien en su centro del trabajo. Me parece muy interesante ahorita lo que ha surgido en este año y en estos últimos meses, ese vínculo que se está dando bajo la invitación del Estife, pero que de alguna manera se ha dado esta parte también de Red Cop que se está promoviendo. Me parece que es una buena oportunidad para que hagamos las relaciones y construyamos algo en conjunto. Planteaba yo en Red Cop que habría que hacer trabajos de índole regional. Por ejemplo, aquí en la UNAM, ¿cuántos somos los que estamos trabajando cooperativismo? Yo sé que es el maestro Martín Rodríguez, de aquí de la Facultad de Economía. Recién acabo de conocer al maestro Antonio Mendoza, también de la Facultad de Economía, y que también está dando clases aquí. Estás tú, que estás allá en Aragón, ¿sí? Está Boris en el Instituto de Ciencias Económicas, pero hay otros actores, hay otros docentes, otros investigadores que están en su mundito. Entonces, darnos a la tarea de localizarlos y a lo mejor, como se planteaba en Red Cop, ¿están detenidos los convenios? Pues sí, porque si voy yo, Yesenia Ramírez, aquí en la escuela, pues hay que hacer un convenio acá. Claro. Para la magnitud que tiene la UNAM, no es fácil hacer eso. Sí, definitivamente. Y que vaya Yesenia Ramírez, pues a la UNAM le da exactamente lo mismo, ¿no? No porque no le importe yo como académico, sino porque los procesos son tan amplios y de tanta magnitud que, bueno, pues uno individual. Pero ¿qué pasaría si todos los académicos de la UNAM que trabajamos el tema nos reunimos y entonces hacemos la propuesta a las instancias de la UNAM? Es otra. Claro que sí. Es otra la postura. Entonces no es que cada quien trabaje en lo suyo, no, sino que hagamos un conjunto. Incluso hasta se puede generar una división o bueno, a lo mejor estoy hablando tonterías, ¿no? Pues yo a lo mejor ya estoy con este video embarcando a la profesora para que dirija esa reunión entre académicos, que yo creo que sería muy bueno que pues pudiéramos aglutinarnos, ¿no? Y además creo que por lo que yo he observado del sector, pues la profesora pues nos habla a todos. Entonces no hay problema, porque ella pues podría ser muy bien. A lo mejor de aquí parte una iniciativa de que, bueno, hagamos ya algo en conjunto y que presentemos un plan en conjunto para que también el gobierno no nos diga sí o no, que nos haga caso, o sea, de alguna manera hacerle ver al Congreso, hacerle ver al gobierno, pues lo que es el cooperativismo, cómo hay que construirlo desde los mexicanos para los mexicanos, porque si quieren venir a traer un inglés, quieren traer a un holandés, pues aquí no la cuestión cultural y la cuestión de muchas veces de la diversidad pues económica de las personas, pues nos hace solamente los mexicanos como que entendemos cómo saberle llegar, ¿no? Y uno que tiene alumnos de chile, de mole y de pozole, pues ya más o menos tiene uno la idea de cómo hacer algo generalizado. Así es. Entonces, bueno, pues profesora, pues a ver. Sí, de hecho fue una propuesta en la recién asamblea de Red Cop, que hacía yo este planteamiento. Digo, bueno, podemos empezar con la UNAM, integrados los de la UNAM, sumamos a los de la UAM, sumamos a los de la UACM, y entonces ya es una postura de la academia, desde las diferentes visiones, desde los diferentes lineamientos, una postura de la academia. Si dentro de la UNAM hacemos un frente común ante la UNAM,
pues ¿qué pasaría si todas estas universidades hacemos un frente común ante el Distrito Federal, por ejemplo? ¿Sí? Ante el Congreso. Ante el Congreso, ¿sí? En este caso ante el Congreso local, y vamos así sumando, pero no nos dejamos como satélites cada quien en su asunto, y pues haz lo que puedas y como quieras, ¿no? Que claro que lo seguimos haciendo, pero ya bajo también un sentido de pertenencia, ¿no? ¿Sí? Pertenezco a los cooperativistas de la UNAM, los académicos de la UNAM, porque a lo mejor muchos no somos investigadores. Nuestra labor nos lleva a hacer investigación, pero no tenemos el grado de investigador de la UNAM, simplemente somos pobresores de la UNAM, ¿no? Entonces, pero bueno, desde esas diferentes iniciativas, ¿no? Y a quienes se dedican a la investigación en cooperativismo, pues también infiltrarles esta parte y esta esencia de la filosofía cooperativa, vivirla, no solamente estudiarla, ¿sí? Porque estudiarla pues es una posición con el respeto que me merecen, pero para las necesidades del movimiento cooperativo es una posición cómoda, pero necesitamos más actuación. Claro, sí, necesitamos llevar un poco a hacer la praxis, ¿no? Llevar la teoría a la práctica, y bueno, tampoco es una forma fácil de hacer, porque pues organizar a la gente, por lo menos en mi caso ha sido difícil. Sin embargo, ahí estábamos tratando, porque primero creo que lo que queremos hacer es concientizar, y la otra postura es generar un plan, ¿no? Porque no podemos salir nada más y al otro mes cambiar la postura, y todo lo que ya se escribió, se dijo, no, nadie lo retoma, porque lo que a mí me tocó ver es que estamos llenos de ideas y de propuestas, pero hacemos lo que viene en el día, ¿no? Y no llevamos una planeación para, pues sobre todo para expandir el sector. Entonces, pues bueno, profesor, yo creo que ya ahora sí ya nos despedimos. Y perdón, sí, adelante. Yo acepto el reto y el compromiso de empezar a organizar, pero tú no te quedas atrás, yo te sumo al compromiso. No, claro, pues yo estoy aquí organizando. Aquí pues este video va a ser también una propuesta interesante para hacerle llegar a los legisladores, para que entiendan un poquito de lo que es el cooperativismo, porque aquí se hablaron de temas en general que creo que es importante que lo sepan de entrada, ¿no? Que tenemos principios y valores que nos hacen únicos y que nos dan una identidad a nivel mundial, y que en este año estamos festejando pues, a las cooperativas, y desde aquí, desde la universidad, desde la Escuela Nacional del Trabajo. Muchísimas gracias, profesora. Gracias.